¿Sientes que tu memoria ya no responde igual? Tal vez te cuesta concentrarte, olvidas cosas simples, pierdes el hilo de una conversación o sientes una especie de niebla mental durante el día. Muchas personas creen que eso es normal con la edad, con el estrés o con el cansancio, pero en muchos casos el problema también puede estar en lo que comes todos los días. Soy el Dr. Gabriel Mena y hoy quiero hablar contigo de algo que podría cambiar por completo la manera en la que entiendes la salud de tu cerebro. Porque las enfermedades neurodegenerativas, la pérdida de memoria y distintos tipos de demencia siguen aumentando en el mundo, y lo más preocupante es que muchos de los factores que aceleran ese daño están presentes en la rutina diaria de millones de personas. Y aquí hay algo importante, no siempre se trata de genética. No siempre se trata de mala suerte. Muchas veces el cerebro empieza a deteriorarse lentamente por hábitos repetidos durante años. Tu alimentación puede ayudarte a proteger tus neuronas, o puede ir debilitándolas poco a poco sin que lo notes. Por eso en este video voy a mostrarte 5 alimentos que, consumidos con frecuencia y en exceso, pueden afectar seriamente la salud cerebral. Y también quiero explicarte cómo reducir ese impacto de manera práctica, sencilla y realista, sin extremos ni obsesiones. Porque aquí no se trata de vivir con miedo a la comida. Se trata de entender qué le hace bien a tu cerebro y qué puede perjudicarlo cuando se convierte en parte constante de tu vida. Quédate conmigo hasta el final porque voy a explicarte señales silenciosas que muchas veces aparecen años antes de problemas más graves. Incluso hay exámenes médicos que pueden empezar a mostrar alteraciones antes de que aparezca un deterioro importante, y conocer eso a tiempo puede marcar una enorme diferencia. Hay algo que muchas personas desconocen. Aunque el cerebro representa apenas una pequeña parte del peso corporal, consume una cantidad enorme de energía todos los días. Es uno de los órganos más activos y más delicados del cuerpo. Y precisamente por eso también es extremadamente sensible a la inflamación, al exceso de azúcar, a ciertas toxinas y a los cambios metabólicos. El cerebro tiene una barrera natural que funciona como un filtro de protección. Esa barrera decide qué sustancias pueden entrar y cuáles no. El problema aparece cuando la inflamación constante, la mala alimentación y algunos hábitos empiezan a debilitar esa protección. Ahí es cuando ciertas sustancias inflamatorias logran afectar las neuronas y alterar funciones como la memoria, el aprendizaje, la concentración y hasta el estado de ánimo. Además, hoy sabemos que existe una conexión muy profunda entre el intestino y el cerebro. Lo que ocurre en tu sistema digestivo también puede influir en cómo piensas, cómo recuerdas y cómo envejece tu mente. Por eso la frecuencia importa. La dosis importa. No es un solo alimento aislado el que destruye tu salud cerebral. El verdadero problema aparece cuando ciertos productos se vuelven parte diaria de la alimentación durante años. Y aquí entramos al primero de los grandes enemigos del cerebro, el exceso de azúcar. No hablo solamente del azúcar de mesa. También hablo de bebidas azucaradas, postres industriales, cereales ultradulces, jarabes, panes refinados y productos que elevan la glucosa rápidamente. Tu cuerpo necesita glucosa para producir energía, eso es cierto. Pero cuando consumes más de la que realmente necesitas, el organismo entra en un estado de sobrecarga. Parte de esa energía se almacena, otra se convierte en grasa y otra empieza a generar inflamación y estrés oxidativo. Y el cerebro sufre muchísimo con eso. Cuando los niveles de glucosa y de insulina permanecen elevados durante mucho tiempo, las neuronas empiezan a funcionar peor. La memoria se vuelve menos eficiente, disminuye la claridad mental y aumentan los procesos inflamatorios dentro del cerebro. De hecho, algunos investigadores han llegado a llamar al Alzheimer diabetes tipo 3 por la relación tan fuerte que existe entre la resistencia a la insulina y el deterioro cerebral. Quiero contarte algo que vi hace un tiempo en consulta. Un paciente de 62 años llegó preocupado porque olvidaba nombres, perdía objetos y sentía que ya no podía concentrarse como antes. Pensaba que estaba empezando una demencia. Cuando revisamos sus hábitos encontramos algo impresionante: bebidas azucaradas todos los días, pan dulce varias veces al día y niveles de glucosa completamente descontrolados. Meses después de cambiar su alimentación, mejorar el sueño y controlar el azúcar, la claridad mental mejoró muchísimo. No era magia. Era inflamación metabólica afectando su cerebro. Y aquí quiero ser muy claro contigo.
El problema no es vivir aterrorizado por una fruta o por un alimento ocasional. Los extremos casi nunca funcionan. El verdadero riesgo está en el exceso constante, en la cantidad que el cuerpo ya no logra manejar. Por eso aprender a controlar el consumo de azúcar puede convertirse en una de las decisiones más importantes para proteger tu memoria en el futuro. Y el segundo gran problema son los alimentos ultraprocesados. Productos llenos de ingredientes artificiales, aceites de mala calidad, exceso de sodio, saborizantes y combinaciones diseñadas para hacerte comer más de lo que necesitas. Muchas personas creen que el cuerpo tolera perfectamente todo eso porque, si lo venden, debe ser seguro. Pero el problema no siempre aparece de inmediato. A veces el daño ocurre lentamente, en silencio, durante años. Y justamente ahí es donde comienza el deterioro que muchas veces nadie relaciona con la alimentación. Y aquí es donde aparece otro de los grandes problemas modernos para el cerebro, los alimentos ultraprocesados. Productos que parecen inofensivos porque están en todas partes, porque son rápidos, baratos y prácticos, pero que poco a poco pueden alterar el funcionamiento del cuerpo completo. Cuando hablo de ultraprocesados me refiero a muchas galletas industriales, cereales azucarados, snacks de paquete, comidas congeladas, bebidas artificiales y productos llenos de ingredientes que el cuerpo humano nunca necesitó para funcionar bien. El problema no es solamente el azúcar que contienen. También es la combinación de harinas refinadas, aceites alterados por altas temperaturas, exceso de sodio, saborizantes, colorantes y aditivos químicos que terminan aumentando la inflamación dentro del organismo. Y el cerebro siente todo eso. Existe algo muy importante llamado microglía. Podríamos decir que es el sistema de defensa del cerebro. Su función es proteger las neuronas y controlar procesos inflamatorios. Pero cuando durante años consumes alimentos inflamatorios, esa protección empieza a alterarse y el cerebro entra en un estado de inflamación silenciosa y constante. Ahí es cuando muchas personas comienzan a notar fatiga mental, dificultad para concentrarse, problemas de memoria o sensación de lentitud para pensar. Además, muchos de estos productos afectan directamente la microbiota intestinal, y eso cambia la comunicación entre el intestino y el cerebro. Hoy sabemos que un intestino inflamado puede influir muchísimo en el estado mental y en el deterioro cognitivo. Y esto comienza desde edades muy tempranas. A veces veo niños desayunando bebidas azucaradas, paquetes ultraprocesados y productos cargados de químicos antes de ir al colegio. Luego nos preguntamos por qué cada vez hay más problemas de atención, más ansiedad, más cansancio y más alteraciones metabólicas desde edades jóvenes. Pero también ocurre en adultos que llevan décadas alimentándose igual. Y aquí aparece el tercer enemigo, las grasas industriales y las frituras repetidas. Muchas personas creen que el problema son únicamente las grasas visibles, pero el verdadero riesgo suele estar en aceites refinados usados una y otra vez para freír, margarinas industriales, productos de panadería ultraprocesados y comidas rápidas cocinadas con grasas de mala calidad. Cuando esos aceites se calientan repetidamente se generan compuestos oxidativos que favorecen inflamación en todo el cuerpo. Y las neuronas son especialmente sensibles a ese daño. Las membranas del cerebro están hechas en gran parte de grasa. Por eso la calidad de la grasa que consumes importa muchísimo. Si constantemente ingresan grasas alteradas y productos inflamatorios, las células pierden flexibilidad y la comunicación neuronal empieza a deteriorarse. Con el tiempo eso puede afectar memoria, concentración y salud cardiovascular al mismo tiempo. Y hay señales que muchas veces aparecen antes de que la persona note síntomas graves. Triglicéridos elevados, glucosa alta, hígado graso, resistencia a la insulina, inflamación persistente o ácido úrico elevado pueden ser advertencias de que el metabolismo ya está afectando el cerebro aunque todavía no lo sientas claramente. Muchas personas dicen, pero yo me siento bien. El problema es que el deterioro cerebral suele avanzar lentamente y en silencio. No deberías normalizar olvidos frecuentes a los 40, 50 o 60 años pensando que ya es la edad. El cerebro tiene capacidad de mantenerse activo durante muchos años cuando recibe el cuidado correcto. Y eso nos lleva al cuarto punto, la salud de la microbiota intestinal. Quiero que entiendas esto porque puede cambiar completamente la manera en la que ves tu salud. Tu intestino no solo participa en la digestión.
También influye en la producción de neurotransmisores, en la inflamación y en la comunicación con el cerebro. Cuando comes muy poca fibra, masticas mal, vives bajo estrés constante o abusas de ultraprocesados y azúcares, las bacterias beneficiosas empiezan a disminuir. Y además hay otro problema del que casi nadie habla. Muchas personas consumen antiácidos durante meses o años sin supervisión adecuada. Medicamentos para disminuir el ácido del estómago que, usados de manera crónica, pueden alterar la microbiota y afectar la absorción de nutrientes importantes para el cerebro. El intestino necesita equilibrio para protegerte. Cuando ese equilibrio se rompe, aumenta la permeabilidad intestinal y comienzan a pasar sustancias inflamatorias que el cuerpo no debería absorber tan fácilmente. Y esa inflamación no se queda solamente en el intestino. Cada vez hay más evidencia de la relación entre inflamación intestinal, deterioro cognitivo, ansiedad, depresión y enfermedades neurodegenerativas. Hace poco atendí a una mujer de 58 años que llevaba años con inflamación abdominal, estreñimiento y cansancio mental. Había empezado a tener olvidos frecuentes y pensaba que era estrés. Cuando mejoramos alimentación, fibra, sueño y salud intestinal, su claridad mental cambió muchísimo en pocos meses. A veces el cerebro pide ayuda a través del intestino antes de mostrar síntomas más graves. Por eso hoy ya no podemos seguir viendo el cuerpo como partes separadas. El cerebro no funciona aislado del resto del organismo. Lo que ocurre en tu intestino, en tu metabolismo y en tus hábitos diarios también influye en cómo envejece tu memoria. Y el quinto alimento o hábito que más daña el cerebro es el exceso de alcohol. Quiero aclararte algo importante. Aquí no se trata de satanizar ni de juzgar a nadie. Muchas personas disfrutan una copa ocasional y eso no significa automáticamente un problema grave. La clave vuelve a ser la frecuencia y la cantidad. Porque cuando el alcohol se vuelve constante, el cerebro empieza a resentirlo. El sueño empeora, aumenta la inflamación, disminuye la recuperación neuronal y se afectan áreas relacionadas con memoria y concentración. Y algo que suele confundirse mucho es pensar que algunas bebidas alcohólicas son saludables. Sí, ciertos productos como el vino contienen algunos compuestos antioxidantes, pero las cantidades beneficiosas son mínimas comparadas con el impacto negativo que produce el exceso de alcohol en el organismo. El cuerpo puede tolerar pequeñas cantidades de forma ocasional. El problema aparece cuando el consumo frecuente termina convirtiéndose en parte de la rutina semanal o diaria. Y hay algo más que muchas personas no relacionan con la pérdida de memoria, la ansiedad al despertar o la niebla mental del día siguiente, el alcohol. El alcohol afecta directamente al cerebro porque durante su procesamiento se producen sustancias tóxicas que el cuerpo debe eliminar. Una de ellas es el acetaldehído, un compuesto que puede generar daño celular tanto en el hígado como en el sistema nervioso. Por eso, aunque muchas personas piensan solamente en la embriaguez momentánea, el impacto va mucho más allá. El sueño se vuelve menos reparador, disminuye la recuperación cerebral y se altera la comunicación entre neurotransmisores relacionados con la memoria, el estado de ánimo y la concentración. Y aquí ocurre algo que veo constantemente en consulta. Personas que se despiertan cansadas, con ansiedad, irritabilidad o dificultad para pensar con claridad, sin darse cuenta de que el problema puede estar relacionado con el consumo frecuente de alcohol, incluso aunque no tomen demasiado. Si decides consumirlo, la clave vuelve a ser la moderación. No convertirlo en un hábito diario. No usarlo como escape emocional. Comer bien, hidratarte correctamente y dejar días completamente libres de alcohol puede hacer una diferencia enorme para tu cerebro. También hay otros productos que vale la pena vigilar. Por ejemplo, los embutidos industriales, carnes procesadas, salchichas, tocino y productos similares contienen compuestos que favorecen estrés oxidativo e inflamación cuando se consumen en exceso y con frecuencia. Y hay otro punto importante del que casi nadie habla. Ciertos pescados grandes de mar consumidos constantemente pueden acumular metales pesados como mercurio. No significa que el pescado sea malo. Al contrario, muchos son excelentes fuentes de nutrientes. El problema aparece en el exceso, en la frecuencia y en no variar las fuentes de alimentación. Ahora quiero aclarar algo sobre el café porque sé que muchas personas se preocupan cuando escuchan estos temas. El café no es el enemigo. De hecho, bien utilizado puede tener beneficios muy interesantes.
El problema suele aparecer cuando se consume demasiado tarde en la noche y termina afectando el sueño. Y recuerda esto, un cerebro que no duerme bien no logra repararse correctamente. Dormir poco o dormir mal durante años aumenta inflamación, empeora la memoria y acelera el deterioro cognitivo. A veces la persona cree que necesita más café para funcionar, cuando en realidad lo que necesita es recuperar descanso profundo. Antes de terminar quiero romper algunos mitos rápidos que pueden ayudarte muchísimo. El primero, el jugo de fruta no es igual que comer fruta completa. Cuando haces jugo eliminas gran parte de la fibra y la absorción del azúcar ocurre mucho más rápido. La fruta entera ayuda a alimentar la microbiota y produce una respuesta metabólica mucho más equilibrada. Segundo mito, 0 calorías no siempre significa saludable. Algunos edulcorantes artificiales pueden alterar la microbiota intestinal y aumentar inflamación en ciertas personas. Por eso es importante leer ingredientes y no dejarse llevar únicamente por el marketing del empaque. Y otro punto clave, no todos los aceites son iguales. En casa intenta priorizar grasas más estables como aceite de oliva, aceite de aguacate, mantequilla en cantidades moderadas o fuentes naturales de grasa de buena calidad. Reducir aceites ultraprocesados puede ayudar muchísimo a disminuir inflamación. Entonces, ¿qué puedes hacer desde hoy para proteger tu cerebro? Empieza por lo más importante y lo más simple. Reduce bebidas azucaradas. Disminuye ultraprocesados. Aumenta vegetales. Consume suficiente proteína. Incluye fibra natural. Duerme mejor. Muévete más. Cuida tu microbiota. Y observa cómo responde tu cuerpo durante las próximas semanas. Muchas veces las personas creen que necesitan suplementos carísimos o tratamientos complicados para mejorar la memoria, cuando la verdadera base comienza con estabilidad metabólica, menor inflamación y hábitos sostenidos en el tiempo. Tu cerebro necesita energía de calidad, descanso y protección constante. Y quiero decirte algo con mucho cariño, nunca es tarde para empezar a cuidarlo. He visto pacientes mejorar claridad mental, recuperar energía y volver a sentirse más presentes después de cambiar hábitos que llevaban años afectando silenciosamente su salud cerebral. Si este video te ayudó, me gustaría pedirte algo muy sencillo. Compártelo con alguien que esté teniendo olvidos frecuentes, cansancio mental o problemas de concentración. A veces una información escuchada a tiempo puede cambiar el rumbo de una vida. Y si quieres seguir aprendiendo conmigo sobre salud cerebral, longevidad y hábitos para vivir mejor después de los 50, suscríbete al canal y activa la campanita. Todos los días estamos publicando nuevos videos pensados especialmente para ayudarte a entender tu cuerpo de manera práctica, clara y cercana. También me gustaría leerte en los comentarios. Cuéntame cuál de estos hábitos sientes que más puede estar afectando tu memoria o cuál vas a empezar a cambiar desde hoy. Y antes de despedirme, quiero invitarte a algo muy especial. Agradece a Dios por la vida, por tu mente, por cada nuevo día y por la oportunidad de aprender a cuidar tu salud mientras todavía estás a tiempo de hacerlo. Poder adquirir conocimiento para vivir mejor también es una bendición enorme que muchas veces olvidamos valorar. En este canal del Dr. Gabriel Mena nos hace muy felices acompañarte en este camino para mejorar hábitos, cuidar tu cerebro y construir una vida con más bienestar y más claridad mental. Mañana tendremos un nuevo video con información práctica que puede ayudarte muchísimo, así que espero verte nuevamente aquí. Un abrazo enorme y hasta la próxima.